Muchas gracias por darme la oportunidad de aclarar algunos temas que desde el día de ayer y en la fecha se han ventilado a través de los medios de comunicación. La presente convocatoria tiene por objeto precisarle a los colombianos y a los medios de comunicación que el esquema de seguridad que mantuvo el Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado durante el ejercicio del cargo obedeció a las circunstancias de orden legal y fácticas concomitantes con su ejercicio. En cuanto a las primeras, de una parte, el decreto que estructura la Procuraduría General de la Nación, 12-2 de 2000, consagra la obligatoriedad de esta entidad en mantenerle seguridad a ciertos funcionarios acorde con las funciones y las situaciones que se hubiesen presentado. Para el caso concreto, en el segundo mandato del doctor Ordóñez se suscitaron algunos hechos, como por ejemplo el disparo efectuado a una de las camionetas asignadas a su esquema y en el que en esa fecha hacía pocos momentos se desplazaba su señora Beatriz Hernández de Ordóñez. El proyectil, según experticia forense de medicina legal, fue disparado por un fusil Galil 5.56. Esto ocurrió en la Circunvalar en horas de esa tarde, cuando la camioneta venía de regreso hacia la Procuraduría junto con otros vehículos que se habían anticipado un poco, y tal vez se pensó que, como este automotor es blindado, allí se desplazaba el doctor Ordóñez o su señora. Otro de los hechos se produjo meses después, cuando inexplicablemente desde el exterior a este edificio también un proyectil impactó en la ventana de una de las oficinas en que acostumbraba el doctor Ordóñez a estudiar los casos. Y casi un año después, por inteligencia militar, se conoció que uno de los frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estaban adelantando la contratación a efectos de atentar contra la humanidad del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado o de uno de los integrantes de su núcleo familiar. Toda la documentación y versión de fuente humana correspondiente se puso en conocimiento del entonces ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón. Estas situaciones concurrentes obligaron a las autoridades policiales y militares, en consonancia con lo dispuesto en el decreto 4912 de 2011, a reforzar el esquema del doctor Ordóñez, con el que permaneció en su totalidad hasta el día 23 de septiembre, fecha en que asumí el cargo. Luego, no es cierto que el doctor Ordóñez cuente con 16 vehículos o un número considerable de escoltas, como han mencionado los medios, basados en una errada información. En la actualidad, el esquema está conformado con un número menor de escoltas y los patrulleros de la policía que se retiraron por ese organismo se utilizaban para protección de las instalaciones de la Procuraduría en turnos rotativos, porque en su momento se indicó por fuente humana que se tramaba colocar explosivos u otro tipo de atentados contra esta entidad, lo que obligó de manera preventiva a instalar las vallas que hoy protegen el acceso a la plazoleta, pero no impiden el ingreso cotidiano de los ciudadanos, como sí se acostumbra por otras entidades del Estado para su seguridad. De otra parte, internamente existen varias resoluciones a las que se han referido los medios que contemplan la obligación de proteger a ciertos ex servidores de la Procuraduría, entre ellos, por supuesto, a quien haya ostentado el cargo de Procurador General de la Nación. Resoluciones que se expidieron para dar alcance al decreto 262 del año 2000,
vigente en la actualidad y vigente durante el desempeño del doctor Ordóñez. Con respecto al tiempo en que debe efectuarse la protección, este está determinado en 4 años, término que el anterior Procurador General, doctor Alejandro Ordóñez, estimó como limitante al utilizado con anteriores procuradores, como por ejemplo el doctor Gustavo Arrieta, a quien se le prestó protección por la División de Seguridad de esta entidad durante 6 años, al doctor Jaime Bernal Cuellar durante 7 años. Por este lapso de 4 años también se le prestó la seguridad al doctor Edgardo Maya Villazón. Asimismo, comunico a la opinión pública que es obligación de la División de Seguridad de la Procuraduría General de la Nación, acorde con el estatuto que nos rige, prestar esta protección a los exprocuradores y a sus familias. Y si bien para algunos, como ya lo indiqué, el tiempo fue superior al descrito en la última de las resoluciones internas de este ente, se pretendió, reitero, por el doctor Ordóñez, limitar esa obligación a 4 años y no lo contrario como se ha desinformado. En suma, le corresponde al Estado, a través de la fuerza pública y a la División de Seguridad de este organismo de control, continuar garantizando la seguridad al ex Procurador General de la Nación y a su familia con los medios logísticos y humanos determinados en las normas respectivas. Finalmente, les informo que para la protección al nuevo elegido Procurador General de la Nación y a su familia, en el día de ayer se dispuso lo concerniente a este deber que es institucional. Muchas gracias a todos. Es que el doctor Jaime Bernal Cuellar decía que a él no le asignaron durante 7 años ese servicio de escoltas, que no es cierto esa versión. Y Samuel y Arrieta, con Gustavo Arrieta, que solamente fue durante 2 años, es lo que expresa él. Es lo que reposa por parte de la División de Seguridad. ¿Y cuántos vehículos tiene actualmente el doctor Ordóñez? ¿Con cuántos quedó? Porque si no son 16, ¿cuántos son exactamente el número de escoltas y el número de vehículos? Desde el día 23 de septiembre se recogió parte de ese esquema. En la actualidad simplemente cuenta con 3 vehículos y 1 para cada uno de su familia. Si llega él dice que pues, si tienen que elegir la escolta, si él llega a renunciar a la escolta de la Procuraduría, ¿qué acción puede tomar? No podemos, así el doctor Alejandro Ordóñez renuncia a su seguridad, ni la Procuraduría, ni la Fuerza Pública, estoy hablando de Policía Nacional y Ejército Nacional, pueden quitarle la seguridad. ¿Por qué? Porque es una obligación constitucional y legal la que se tiene. Y en ese evento seríamos nosotros quienes propiciaríamos cualquier eventualidad que pueda presentarse en contra de su vida o su integridad personal. Y por eso tendría que responder el Estado. Muchas gracias. ¿Los gastos de los escoltas los sigue asumiendo la Procuraduría en los desplazamientos a las diferentes ciudades o hay quien, cómo se manejan los recursos? Con la obligación que se tiene allí, con él solo está viajando un agente de seguridad, 1. Ese se cubre por la Procuraduría. Con él no viajan más escoltas de la policía o del ejército. Doctora, ¿se hizo un estudio técnico para reducirle la seguridad? O sea, ahora ya no está tan en riesgo como lo estaba cuando estaba el procurador. No es que haya disminuido el riesgo. El riesgo sigue latente. Es más, mucho antes de la dejación del cargo, se volvió a tener conocimiento que se intentaba, por la disidencia de esos miembros de la guerrilla, poder nuevamente tratar de atentar contra el doctor Ordóñez. Eso ha conllevado a que se estén adelantando los estudios de seguridad correspondientes por las entidades obligadas a ellos. Muchas gracias.